¿Dónde están Mercedes y Bernardo? Pensaba que te habías asegurado en persona de su presencia. La semana en Valle Salvaje dejó al descubierto que nada permanece estático. Cuando las pasiones, el poder y la verdad se entrelazan, lo que comenzó con unas cartas que removieron secretos íntimos, terminó con una revelación capaz de desmantelar el dominio del duque José Luis, las tensiones familiares, la boda como escenario de alianzas estratégicas y la pérdida de armas de chantaje fueron piezas de un tablero en constante movimiento. Mercedes y Bernardo, al aceptar ser testigos, reforzaron vínculos que podrían beneficiarles en el futuro, mientras que Atanasio, movido por viejas cuentas pendientes, halló en el descubrimiento de los documentos la oportunidad perfecta para ajustar cuentas con su hermano. Adriana, en el centro de todo, pasó de ser una figura asediada a convertirse en la portadora de una verdad que podía salvar a Rafael y cambiar la historia del valle. La caída del poder de Úrsula y el desarme de Victoria mostraron que incluso quienes parecían invencibles podían perder sus ventajas de un momento a otro. En paralelo, gestos como la sorpresa que Alejo preparó para Luisa recordaron que, incluso en medio del conflicto, había espacio para la ternura y la esperanza. Estos pequeños respiros eran la prueba de que la vida en Valle Salvaje no se definía solo por las intrigas, sino también por la capacidad de sus habitantes de soñar con algo mejor. Con el documento en sus manos, Adriana se prepara para el enfrentamiento decisivo. La pregunta no es si actuará, sino cuándo, y cuando lo haga, el eco de su decisión resonará en cada rincón del valle. Mientras la tensión social de la boda ocupaba las miradas, en otro rincón del valle Atanasio trabajaba en silencio, hurgando entre papeles y documentos antiguos. Su hallazgo, aparentemente casual, podía alterar por completo el equilibrio de poder en Valle Salvaje. Entre los registros de propiedades de José Luis, encontró un documento que lo dejó sin aliento. Las tierras que el duque proclamaba como suyas no le pertenecían desde hacía años. Según el escrito, aquellas extensiones habían pasado a manos de Evaristo, el padre de Adriana, cuando José Luis no cumplió con el pago de una deuda importante. Con la transacción, Evaristo se convirtió en el legítimo propietario de todo el valle, y por herencia, el actual dueño era Pedrito, el hermano menor de Adriana. La revelación iba mucho más allá de un simple cambio de nombres en un registro. Atanasio comprendía que este documento tenía el poder de derrumbar el dominio que José Luis ejercía con mano de hierro. Hasta ese momento, nadie se había atrevido a cuestionar su autoridad, pero si la verdad salía a la luz, el mito de su invulnerabilidad se rompería en 1000 pedazos. No obstante, no era un camino libre de riesgos. Matilde, al conocer lo que Atanasio había descubierto, le advirtió que revelar esa información podría ponerlo en peligro. José Luis no era un hombre que perdonara afrentas, y mucho menos cuando éstas amenazaban la base de su poder. Atanasio, sin embargo, tenía sus propios motivos para querer ver caer a su hermano. Viejas rencillas y heridas nunca cerradas alimentaban su determinación. Mientras repasaba una y otra vez los detalles del documento, Atanasio pensaba en Adriana. Ella merecía conocer la verdad, no solo porque las tierras pertenecían a su familia, sino porque esa verdad podía liberarla del asedio de los duques. También reflexionaba sobre Rafael, quien, sin saberlo, podría ser pieza clave para ejecutar este movimiento. El problema estaba en que el documento, por sí solo, no bastaba. Aunque acreditaba la propiedad, también revelaba que José Luis había tenido las tierras arrendadas por un tiempo, pero había dejado de pagar el alquiler. Esa deuda acumulada era sustancial y, en manos adecuadas, podía ser utilizada como un arma legal y moral contra él. Atanasio sentía que tenía en sus manos una llave, pero debía decidir cuándo y cómo usarla. Si se precipitaba, José Luis podría destruir las pruebas o incluso eliminarlo a él para proteger su imagen. Si esperaba demasiado, corría el riesgo de que alguien más se adelantara o que las circunstancias cambiaran.
Aquel hallazgo, guardado con cuidado y protegido del alcance de los espías del duque, marcaba el inicio de una nueva etapa en el conflicto del valle, una etapa en la que no solo las pasiones y traiciones jugarían su papel, sino también la fría estrategia de quien sabe que, en este juego, la información es la más letal de las armas. Las tensiones en el valle comenzaron a escalar desde que las hermanas Salcedo recibieron aquellas cartas que removieron secretos largamente ocultos. Bárbara, con el corazón acelerado, abrió la que llevaba su nombre y se encontró con las confesiones escritas por Irene y Leonardo. Allí, sin rodeos, relataban el beso que se habían dado en la alcoba, un gesto que lo cambiaba todo. El impacto de esas líneas no tardó en reflejarse en sus gestos y en sus palabras hacia Leonardo. Las contestaciones se volvieron cortantes, las miradas frías, y la relación que hasta entonces había sido un terreno seguro empezó a resquebrajarse. Paradójicamente, quien salió beneficiada de todo aquel enredo fue Irene. Libre del peso de callar, logró estrechar lazos tanto con Leonardo como con Amanda, la madre de él, que había llegado para presenciar la boda de José Luis y Victoria. En medio de las sonrisas y la cordialidad, Irene parecía disfrutar de un nuevo aire, como si las sombras que la cubrían se disiparan. Adriana, por su parte, tuvo en sus manos una carta que podría haber cambiado el destino de más de uno. Había encontrado, en el escritorio de Julio, un documento que incriminaba directamente a Úrsula. El hallazgo la llenó de determinación. Se lo mostró a Rafael, esperando que juntos pudieran usarlo para defenderse. Sin embargo, la reacción de Rafael la desconcertó. Él, atado por la lealtad a su hermano Julio, no quiso usar esa prueba para hacerle daño. Adriana, confundida pero intentando respetar su deseo, decidió devolver la carta al mismo lugar donde la encontró. Fue un error. Julio, rápido en sus movimientos, recuperó el documento y lo devolvió a Úrsula. Así, la única prueba sólida que podían usar contra ella se perdió como arena entre los dedos. La frustración en Adriana crecía, sabiendo que la oportunidad se había desvanecido y que Úrsula, astuta como siempre, volvería a moverse libremente por el tablero. Mientras tanto, los rumores y comentarios sobre las cartas empezaban a correr por el valle, alimentando tensiones entre familias y aliados. Lo que había comenzado como un intercambio privado se convertía en un catalizador de conflictos, rompiendo alianzas y tejiendo otras nuevas de manera inesperada. Las miradas en los pasillos se volvían más largas y las conversaciones más bajas, como si todos temieran que el siguiente secreto revelado fuera el suyo. Rafael se mantenía inquieto. No podía quitarse de la mente el gesto de Adriana devolviendo la carta, y aunque comprendía sus razones, sabía que aquel acto les dejaba vulnerables. En el fondo, se prometía encontrar otra forma de protegerla, aunque eso significara enfrentarse a su propia familia. En las sombras, Úrsula, ya en posesión de la carta, volvía a sentirse segura. Con aquel papel en sus manos, su influencia permanecía intacta y estaba decidida a usarlo cuando más le conveniera. Sin embargo, no imaginaba que otros movimientos, más grandes y peligrosos, ya se estaban fraguando a sus espaldas. La boda de José Luis y Victoria se perfilaba como el evento social más importante del valle en mucho tiempo. Entre los preparativos, las invitaciones y los nervios propios de la ocasión, una noticia sorprendió a todos. Victoria, en un gesto inesperado, había decidido invitar a Mercedes y a Bernardo no solo como asistentes, sino también como testigos de la ceremonia. Aquella decisión no era producto de una reconciliación afectiva, sino más bien una jugada estratégica. Victoria, obsesionada con que todo saliera perfecto, veía en ellos una pieza más de su tablero político. Sabía que Mercedes y Bernardo tenían intereses muy concretos: asegurar un buen trato con José Luis para recuperar o proteger sus tierras. La oferta de ser testigos era un guiño de buena voluntad, un gesto que, de aceptarse, sellaría una alianza temporal y beneficiosa para ambas partes. Mercedes,
con su elegancia contenida, no tardó en sopesar las implicaciones. La invitación podía significar abrir una puerta hacia la estabilidad que tanto necesitaban. Bernardo, más pragmático, vio en la propuesta una oportunidad que no podían desaprovechar. Aunque había heridas y viejas rencillas con José Luis, el acceso a sus favores y la posibilidad de renegociar sobre las tierras era algo que no se podía dejar pasar. Mientras en el gran salón de la hacienda se hacían las últimas pruebas de decoración y los músicos afinaban sus instrumentos, los rumores sobre la presencia de Mercedes y Bernardo como testigos se esparcían con rapidez. Algunos lo veían como un signo de reconciliación, otros como una maniobra fría y calculada. El día señalado, sin embargo, surgió la duda. Cuando comenzó la ceremonia, las miradas se cruzaban buscando a los nuevos testigos y no encontraban rastro de ellos. Victoria, aunque mantenía el porte, sentía un nudo en el estómago. La idea de que pudieran no presentarse le resultaba humillante. José Luis, con gesto pétreo, se concentraba en sus votos, como si nada pudiera perturbarle, pero la historia no había terminado. Lo que parecía una ausencia definitiva podía convertirse en una entrada calculada. Tal vez Mercedes y Bernardo llegarían en el momento justo, transformando su presencia en un acto de cortesía y al mismo tiempo de reafirmación de poder. Después de todo, los vínculos en el valle siempre estaban sujetos a intereses que cambiaban con el viento. En paralelo, corría un rumor sobre un cambio inesperado en el trato entre José Luis y Bernardo. Se decía que el duque había decidido devolverle las tierras que le compró por una suma irrisoria cuando éste pasaba por una crisis económica, un gesto que, si se confirmaba, explicaría muchas cosas y daría sentido a la presencia o eventual llegada de Bernardo a la boda. La tensión en la sala era palpable. Cada minuto que pasaba sin que los testigos aparecieran parecía estirar un hilo invisible que amenazaba con romperse. Los invitados, incómodos, intercambiaban susurros y miradas inquisitivas. En un rincón, Mercedes y Bernardo, aún fuera de escena, terminaban de definir su entrada, conscientes de que su presencia no sería un simple acto social, sino un movimiento que resonaría en la política del valle durante mucho tiempo. El día de la boda amaneció con un aire solemne y una expectación que se sentía en cada rincón de Valle Salvaje. Desde temprano, los sirvientes corrían de un lado a otro, ultimando detalles: flores cuidadosamente dispuestas, manteles impecables, copas relucientes bajo la luz dorada de la mañana. La hacienda estaba vestida de fiesta, y el murmullo de los invitados formaba un telón de fondo constante. José Luis, impecablemente vestido, irradiaba esa autoridad altiva que lo caracterizaba, como si cada paso reafirmara su posición de señor absoluto del valle. A su lado, Victoria lucía radiante, pero bajo esa belleza se adivinaba una tensión latente, mezcla de nervios y del deseo de que todo saliera como lo había planeado. La ceremonia sería no solo la unión de dos personas, sino la consolidación de un poder que aspiraban a ser intocable. En los primeros compases del acto, la ausencia de Mercedes y Bernardo seguía pesando como una sombra. Los invitados, sentados en filas perfectamente alineadas, intercambiaban miradas y susurros, mientras los músicos llenaban el aire con acordes suaves para disimular la incomodidad. Victoria mantenía la compostura, pero sus dedos, aferrados al ramo, revelaban la tensión que le recorría. Y entonces, cuando las miradas comenzaban a resignarse, aparecieron. Mercedes, elegante y serena, caminó junto a Bernardo con paso seguro por el pasillo central. Fue una entrada calculada, cargada de simbolismo. No se trataba de simples testigos. Su presencia era un mensaje para todos los presentes, un recordatorio de que sabían negociar y jugar sus cartas en el momento exacto. José Luis, sin sonreír, asintió con una leve inclinación de cabeza, reconociendo en silencio la jugada. Victoria, por su parte, sintió cómo el peso que oprimía su pecho se aligeraba. Habían cumplido su palabra y con ello reforzaban la imagen de unidad y fortaleza que querían proyectar.
La ceremonia transcurrió con solemnidad. El intercambio de votos, las miradas firmes y las manos entrelazadas sellaron el compromiso. Los aplausos y vítores llenaron el aire, mientras las campanas repicaban con fuerza. En ese instante, los duques de Valle Salvaje se sintieron invencibles, seguros de que ningún obstáculo podría interponerse en su camino. Sin embargo, bajo esa fachada de celebración, había quienes sabían que el poder que ostentaban no era tan sólido como aparentaba. Atanasio, entre los asistentes, observaba con calma, como quien conoce un secreto capaz de derrumbar un imperio. Adriana, también presente, mantenía la mirada baja, pero en su interior hervía una mezcla de emociones: impotencia, rabia y al mismo tiempo una chispa de esperanza, por lo que Atanasio le había prometido revelar. Cuando la fiesta se extendió hacia el gran salón, los brindis y felicitaciones parecían interminables. Mercedes y Bernardo, discretos pero atentos, aprovechaban cada interacción para reforzar vínculos y dejar claro que su asistencia no había sido gratuita. Cada palabra, cada gesto, era parte de un juego más amplio, uno que no se jugaba en el altar, sino en las mesas, donde el poder se negociaba entre sorbos de vino y sonrisas diplomáticas. Aquel día, Valle Salvaje presenció una boda que, más que un acto de amor, fue una declaración de fuerza. Lo que nadie sabía era que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La calma aparente tras la boda se rompió apenas unas horas después, cuando Victoria decidió dar un paso que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Con una mezcla de orgullo y cálculo, se acercó a José Luis y, en un tono casi confidencial, le reveló el secreto que guardaba sobre Adriana y Rafael. Le contó que los había visto besarse a escondidas, que entre ellos había un vínculo más allá de la simple cortesía, y que ese vínculo podía convertirse en una amenaza para la imagen y el control de la familia. José Luis, al principio, escuchó sin mostrar emoción, pero poco a poco su mirada se endureció. Sin embargo, la revelación no tuvo el efecto que Victoria esperaba. Al compartir ese secreto, perdió su principal arma de chantaje contra la pareja. Ahora que el duque lo sabía, ella ya no podía utilizar esa información para manipular a Adriana ni a Rafael a su favor. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Bárbara no pudo contenerse y confrontó a Irene y Leonardo. Les confesó que sabía todo sobre su idilio, una confesión que tensó el aire en la sala. Leonardo reaccionó con incomodidad, midiendo sus palabras, mientras que Irene, con el orgullo herido, debía decidir si defender a Leonardo o atacar la intromisión de Bárbara. Aquella conversación, cargada de acusaciones y reproches, dejó claro que la estabilidad entre ellos pendía de un hilo. En medio de esas tensiones, Adriana buscaba una salida a la amenaza que se cernía sobre ella, y Rafael sabía que lo que Atanasio había descubierto podía cambiarlo todo, y no dudó en acudir a él para pedirle un gran favor. En un encuentro breve pero intenso, le solicitó los documentos que probaban que José Luis no era el legítimo dueño de las tierras del valle y que, en realidad, pertenecían a su hermano Pedrito por herencia de Evaristo. Atanasio, consciente del peligro que implicaba entregar semejante prueba, la escuchó en silencio. Sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, deseaba ayudarla y cobrarse una vieja deuda de honor con José Luis. Por otro, sabía que, si la información salía a la luz en el momento equivocado, las consecuencias serían impredecibles. El resto del día estuvo marcado por conversaciones susurradas y miradas cautelosas. Las alianzas que horas antes parecían sólidas empezaban a resquebrajarse, y cada palabra intercambiada parecía esconder un doble significado. Victoria observaba desde lejos, sabiendo que su jugada había tenido un costo que quizá no estaba dispuesta a asumir. Adriana, en cambio, se aferraba a la esperanza de que Atanasio cumpliera su promesa. Para ella, aquel documento no era solo un título de propiedad, era la llave para proteger a Rafael y para liberarse, de una vez por todas, de la opresión del duque y de su esposa. Lo que ninguno de los dos sabía era que el tiempo corría, y que cada decisión tomada en esos días
quedaría grabada en la historia del valle como parte de un cambio irreversible. José Luis no tardó en reaccionar a la revelación de Victoria. Con el orgullo herido y la ira latiendo bajo su piel, fue en busca de Rafael, lo encontró y, con voz firme y mirada amenazante, le advirtió que se atuviera a las consecuencias por lo que había hecho a su familia. Para el duque, no importaba que Rafael hubiera actuado movido por amor, ni que sus actos hubieran salvado el patrimonio de Adriana. En su mente, lo único que veía era una afrenta directa a su autoridad. Rafael, sin embargo, no se dejó amedrentar, aunque en su interior sentía la tensión de aquel enfrentamiento. Respondió con serenidad, consciente de que la verdadera batalla no se ganaría en discusiones, sino con pruebas y hechos que aún permanecían ocultos. El duque podía amenazarlo todo lo que quisiera, pero él sabía que su amor por Adriana valía más que cualquier título o miedo. Mientras tanto, Atanasio continuaba moviéndose en las sombras. Sabía que la única forma de cumplir el favor que Adriana le había pedido era encontrar pruebas contundentes sobre la legítima propiedad del valle. Esto significaba acceder a documentos que José Luis había protegido con celo durante años. Con pasos calculados, comenzó a infiltrarse en lugares donde nadie más se atrevería, arriesgando no solo su reputación, sino también su vida. En paralelo, la tensión del valle se suavizaba momentáneamente. Con un toque de alegría, Alejo, ajeno a los enredos de poder, preparaba una sorpresa para Luisa. Aunque no se revelaron los detalles de inmediato, la ilusión con la que Alejo planeaba aquel gesto era evidente. Para él, la vida no podía limitarse a intrigas y rencores. Había momentos que merecían ser celebrados, incluso en medio del caos. El contraste entre las amenazas del duque y la ternura de Alejo dibujaba un retrato curioso del valle, un lugar donde el amor y el peligro podían coexistir en la misma jornada. Mientras unos tejían redes de manipulación y venganza, otros encontraban motivos para sonreír y soñar. Esa noche, el cielo del valle se cubrió de estrellas, pero pocos podían dormir tranquilos. Rafael repasaba mentalmente la conversación con José Luis, consciente de que aquel enfrentamiento no había terminado. Atanasio se refugiaba en un silencio cargado de planes, preguntándose si el momento para actuar estaba cerca, y Adriana, aunque inquieta, comenzaba a sentir que la verdad se acercaba, como una corriente subterránea que tarde o temprano saldría a la superficie. Al día siguiente, los primeros rumores sobre el comportamiento de José Luis hacia Rafael comenzaron a extenderse. Algunos lo veían como una reacción natural de un hombre traicionado, otros como una señal de que su temperamento estaba volviéndose impredecible. Lo cierto era que la tensión no dejaba de crecer, y cada paso que daban los implicados parecía empujarlos más cerca de un enfrentamiento definitivo. El jueves amaneció con un aire distinto, cargado de presagios. En la hacienda, Úrsula se movía con la seguridad de quien cree tener el control absoluto de su destino. Sin embargo, ese equilibrio que tanto había cuidado estaba a punto de romperse. En una conversación privada, descubrió que Victoria y José Luis ya sabían del idilio entre Adriana y Rafael. Aquella información, que durante semanas había sido su principal herramienta de chantaje, se desmoronaba de un golpe. El impacto fue inmediato. Sin ese secreto bajo su control, Úrsula perdía la capacidad de presionar a Rafael para que aceptara un matrimonio sin amor. Su rostro, habitualmente altivo, se tensó, y sus manos, siempre firmes, comenzaron a buscar algo con lo que aferrarse. Comprendía que, a partir de ese momento, su influencia sobre él se reduciría drásticamente. Mientras tanto, José Luis meditaba en silencio sobre la afrenta que representaba el romance de Rafael y Adriana. El duque, incapaz de tolerar lo que consideraba una humillación pública, comenzó a trazar un castigo que no dejara lugar a dudas sobre quién mandaba en el valle. Su idea más extrema era el destierro, expulsar a Rafael de las tierras y alejarlo para siempre de Adriana. Lo que el duque ignoraba era que esa amenaza carecía de fundamento legal. Rafael desconocía que, según los documentos que Atanasio había encontrado, las tierras no pertenecían realmente a José Luis, sino a Pedrito.
el hermano menor de Adriana. De concretarse esta revelación, la idea del destierro no solo sería absurda, sino imposible. Adriana, por su parte, comenzaba a ver un camino claro. Si lograba obtener y presentar esas pruebas, no solo impediría que Rafael fuera desterrado, sino que podría desafiar directamente el dominio del duque sobre el valle. Cada paso que daba la acercaba más a ese momento decisivo. La noticia de que Úrsula había perdido su poder de chantaje empezó a correr entre los sirvientes y allegados. Algunos lo celebraban en silencio, otros lo veían como el inicio de una nueva etapa en la que las piezas del tablero se redistribuirían. Nadie sabía con certeza qué pasaría después, pero todos intuían que algo grande se avecinaba. En las horas siguientes, Rafael continuó su rutina, ajeno a los planes que se tejían en su contra, y a la vez protegido por una verdad que todavía no conocía. Adriana, en cambio, sentía cada vez más el peso de la responsabilidad. Si fallaba, el duque no tendría piedad. Si acertaba, todo el valle sería testigo del derrumbe de su autoridad. Así, con las cartas sobre la mesa y el tiempo corriendo, la tensión en Valle Salvaje alcanzaba un nuevo punto de ebullición. El próximo movimiento de Adriana podría cambiarlo todo. La determinación de Adriana se afianzó al caer la tarde. Sabía que ya no había margen para la duda. Debía actuar antes de que José Luis ejecutara su amenaza de desterrar a Rafael. El miedo y la rabia se mezclaban en su interior, pero por encima de todo estaba el amor que sentía por él y la certeza de que las tierras del valle no le pertenecían al duque. En una reunión discreta, Atanasio le entregó el documento que había guardado con tanto recelo. Era la prueba definitiva, un registro que acreditaba que las tierras habían sido de Evaristo y que por herencia pertenecían ahora a Pedrito. El papel, amarillento y con la tinta algo desvaída, tenía un peso simbólico y legal capaz de quebrar el dominio de José Luis. Adriana lo sostuvo entre sus manos, sintiendo que no era solo un título de propiedad, sino una llave para abrir la jaula en la que había vivido durante demasiado tiempo. La pregunta era cómo y cuándo usarlo. Si lo presentaba abiertamente, provocaría un enfrentamiento directo. Si lo filtraba con cautela, podría generar una reacción en cadena que debilitara al duque sin darle tiempo a contraatacar. Mientras analizaba sus opciones, imaginaba la cara de José Luis al descubrir que no tenía poder legal para expulsar a Rafael de sus tierras. El mismo Rafael, que aún ignoraba esta verdad, seguía preparándose para lo peor, convencido de que su destino dependía de la voluntad del duque. Victoria, por su parte, había perdido toda capacidad de chantaje. Sus intentos de controlar la situación se habían diluido, y ahora observaba desde la distancia cómo Adriana, la mujer a la que había intentado doblegar, tomaba las riendas del juego. Úrsula, sin cartas que jugar, se retiraba a la sombra, masticando su frustración y buscando un nuevo plan que la devolviera al centro de la acción. La noche cayó sobre el valle con un silencio espeso. Adriana, sola en su habitación, extendió el documento sobre la mesa y lo observó a la luz de una lámpara. Su pulso se calmó poco a poco, como si aquel pedazo de papel le transmitiera fuerza. En sus pensamientos se repetía una frase: no podrán desterrarlo, no podrán arrebatármelo. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de salvar a Rafael, sino de romper el círculo de abusos y humillaciones que José Luis había impuesto durante años. Si lograba exponer la verdad, el valle entero sería testigo de la caída del duque y del inicio de una nueva etapa, una en la que el miedo dejaría de gobernar. Adriana sabía que la oportunidad estaba delante de ella y estaba dispuesta a tomarla, sin importar el precio.